Buenas tardes, estimados aprendices. Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a dar una esperita de 3 minuticos más para que los demás compañeros se conecten y a las 6:03 empezamos la sesión sincrónica del día de hoy. Bueno, chicos, nuevamente buenas tardes para todos. Espero que estén bien. Vamos a dar inicio pues a la sección sincrónica del día de hoy. Bueno, chicos, vamos a empezar con una competencia nueva. Déjenme, yo les comparto aquí la guía de aprendizaje, en donde vamos a socializar esa guía de aprendizaje. Proceso de la gestión de la formación profesional integral a través del formato de guía de aprendizaje. Tenemos el primer punto, que es la identificación de la guía. Como subtítulo tenemos la denominación del programa de formación, atención integral al cliente, el código del programa de formación, 135.303, nombre del proyecto, ejecución de protocolos de atención al cliente en empresas con presencia en Colombia, fase del proyecto, de verificación del procedimiento, actividad de proyecto, vamos a corroborar la aplicación del protocolo de servicio, y la competencia que vamos a trabajar es una competencia técnica mediante el código 26010-2029, que es tramitar requerimientos al usuario de acuerdo con procedimientos técnicos y protocolos de servicio. Dentro de esa competencia técnica vamos a ver dos resultados de aprendizaje. Que el primero es diligenciar la resolución del requerimiento de acuerdo con normativa y procedimientos técnicos, y el segundo, orientar la solución al cliente de acuerdo con procedimientos técnicos y políticas de inclusión. Bueno, chicos, para este resultado técnico vamos a contar con 192 horas, en donde a través de la presentación vamos a dar un preámbulo de lo que vamos a tratar. Entonces, estimado aprendiz, bienvenido a esta última fase del proceso formativo, en la cual podrá adquirir
los conocimientos necesarios para el manejo de trámites de requerimientos del usuario, de acuerdo con procedimiento técnico y protocolo de servicio, el cual promueve ampliamente desarrollar aptitudes y elementos fundamentales para la generación de experiencias que permitan fortalecer las habilidades que aumentan la eficiencia en atención al cliente, normativa, calidad y seguimiento de indicadores de gestión, inclusión, atención, entre otros, favoreciendo escenarios propios para su fidelización. De otra parte, se abordan actividades correspondientes al desarrollo de la competencia que posibilita ejercer los derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Todo lo anterior acompañado de algo muy importante como es el manejo de una segunda lengua, que es parte de ese caso en inglés, y que nos permitirá hacer un completo seguimiento. Perdóneme, yo le doy ingreso aquí a Manuel. Seguimiento a la aplicación de procedimientos frente a los requerimientos del cliente. Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, se contará con el acompañamiento del equipo de instructores asignados al programa, que de forma continua y permanente lo orientará con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico, que de igual manera los instructores programarán encuentros para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. Las fechas y los horarios para estos encuentros se indicarán oportunamente. Entonces, el desarrollo de esta guía articula competencias específicas, técnicas y claves que le permitirán alcanzar una formación integral, y es importante recalcar que los buenos resultados dependen en gran medida de su compromiso personal, el trabajo colaborativo, la participación y motivación constante y la organización de su tiempo, dada la exigencia que demanda la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje. Bienvenidos. Entonces, dentro de ese preámbulo, lo que vamos a tocar es parte fundamental de la gestión de los indicadores que son importantes para el área de servicio al cliente. Dentro de la formulación de las actividades de aprendizaje, encontramos la ejecución de las actividades de reflexión inicial, encontramos las actividades de transferencia de conocimiento. Con respecto a cada una se va discriminando en el transcurso que se vayan desarrollando las secciones sincrónicas. Este resultado de aprendizaje, digamos que está encaminado, creo que a culminar el resultado digamos que hasta diciembre, para dejar el próximo resultado para la próxima vigencia. Y por lo tanto, como tal, quedaría pendiente ese único resultado. De resto, ya en mediados de noviembre, diciembre, les estaré compartiendo todas las notas finales. Muchachos, por eso tienen que estar muy al tanto de lo que le digan los instructores. Si tienen notas pendientes, por favor, me avisan en el transcurso de la otra semana para ir organizando ya toda esa temática y poderles cerrar como tal este ciclo, y que quede solamente el resultado de aprendizaje de tramitar requerimientos para el próximo año. ¿Es clara la información, muchachos? Sí, señor. Perfecto. Bueno, chicos, entonces esa es la guía de aprendizaje que vamos a trabajar, y en el transcurso de lo que vamos desarrollando yo les voy asignando las actividades de aprendizaje. Entonces vamos al material de apoyo. Nuestro material de apoyo cuenta con una temática muy importante, que es la gestión de requerimientos de indicadores de gestión. Dentro de esos requerimientos de indicadores de gestión, hay unas características que tienen que ver con la parte organizacional, que va a estar encargada de marcar todas las acciones del servicio en la atención al cliente en las diferentes entes de acciones del colaborador o el empleado encargado de esta actividad. Y allí nace la importancia de que las organizaciones realicen un óptimo proceso de formación continua,
que brinde las herramientas necesarias y los conocimientos pertinentes en temas como la normatividad vigente, los sistemas de calidad e indicadores de gestión. Para eso, cabe resaltar que es de suma importancia conocer cuáles son esas características de las organizaciones, determinar qué tipo de organizaciones es la que se está trabajando y cómo es el cumplimiento de cada una de ellas con respecto a estos requerimientos. Para eso, entonces, vamos a iniciar con un corto video en donde les voy a dar la bienvenida a ese componente para comenzar el recorrido con respecto a nuestro proceso de formación. Voy a dejarle de compartir y voy a incluir aquí el sonido para que se nos pueda visualizar bien el video. Me confirman, por favor, muchachos, si se visualiza el video y si se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Perfecto. Vamos a prestar atención a este video. Gestión de requerimientos e indicadores de gestión. Introducción. Para gestionar la atención integral al cliente, las empresas necesitan visualizar los datos y tener herramientas compartidas con los clientes para su desempeño. Así, el servicio de atención será más eficiente para controlar mejor el proyecto, ahorrar tiempo y dinero, a la vez ofrecer una mejor información para el desarrollo de productos y una mayor trazabilidad entre los equipos. Inicialmente, es importante cumplir con la normativa, pues ayuda al equipo 1. A definir los requisitos del producto y a gestionar los cambios a lo largo del desarrollo del proceso. Y 2. Validar las necesidades de sus clientes y las partes interesadas, tanto externas como internas. También es necesario implementar un sistema de gestión de calidad SGC, que apoyados en la norma ISO 9001 del 2015, establece los requisitos para desarrollar en todos los aspectos de rendimiento de una empresa, pues ofrece ventajas como cumplir con los requisitos del cliente. Cumplir con los requisitos de la organización. Asimismo, el determinar los indicadores de gestión centrados en los factores críticos de la empresa para lograr el cumplimiento de los objetivos corporativos. Listo, muchachos. Entonces, ¿de qué se encarga esa gestión de requerimientos de indicadores de gestión? Como organizar como los datos, toda la información que tiene tanto de la empresa como de los clientes, cumplir con la normatividad completa de la empresa. Ok, María, muchísimas gracias. Bien. Okay. Bueno, entonces, lo que nos decía María, respecto a toda la parte del cumplimiento de cada una de las características que tienen las organizaciones de forma moderna, en que se han incorporado diferentes procesos, elementos de gestión que nos permiten evaluar los logros o señalar también nuestras falencias en cuanto a toda la parte administrativa y en esta parte del servicio al cliente. Se necesita de cada una de las normas y los requerimientos en la parte de atención al cliente e inclusive de estos indicadores de gestión para realizar o digamos que para aplicar los correctivos necesarios. ¿Qué hace esto? Esto nos permite conocer cuáles son esos elementos, esos indicadores que se deben de establecer desde el mismo momento en que se elabora un plan de desarrollo estratégico y cómo se aplica a través de un plan operativo. Entonces, de acuerdo a los momentos de verdad y en las etapas de evaluación, es muy importante reconocer estas medidas necesarias para controlar, para satisfacer las necesidades de los clientes y aplicar cada una de estas, digamos que estos indicadores en las áreas, tanto en el desarrollo estratégico como en ese plan operativo, de una forma que le pueda dar una trazabilidad al proceso en el cumplimiento de toda la normatividad. Esa normatividad y esos requerimientos en atención al cliente están determinados a través de nuestra Constitución Política de 1991, en donde dice que todas las personas tienen derecho a la intimidad, tanto familiar como personal,
al buen nombre y además a la protección de datos personales y a conocer, rectificar, actualizar y cancelar toda la información y datos personales que se hayan recolectado y se tengan en cualquier base de datos. Es muy importante que dentro de todos estos sistemas de gestión de información se le dé el trámite necesario a cada una de estas condiciones de estos requerimientos en atención al cliente. Entonces, ¿qué hace que las organizaciones tengan una medición y puedan suscribir toda esta información a través de una confidencialidad en toda la información necesaria que debe tener ese cliente para que no se filtre, para que no se traspapele o para que no se pierda con respecto a toda digamos que un catálogo de información importante y necesaria para las organizaciones y tanto para esos clientes. Entonces, a través de esa constitución se menciona también algunas leyes que protegen ese derecho también a los datos personales en un orden cronológico. Dentro de esa encontramos la ley 1273 del 2009, la ley 1585 de octubre del 2012, el decreto 1377 de 2013, el decreto 1074 del 2015, que hacen que se protejan cada uno de nuestros derechos a nuestra información personal. Y como lo vamos a ver en el siguiente video, de acuerdo a esa normatividad, cómo aplica digamos que ese momento de salvaguardar esa información para que esa información sea relevante para la empresa, a través de unos reglamentos, a través de unos requerimientos, a través de unos estatutos, a través de unas condiciones, a través de unos artículos, bueno, etcétera, etcétera, que va a ser importante en cada una de las gestiones que busca hoy en día las organizaciones controlar. Entonces, les voy a presentar este videito con respecto a la ley estatutaria. Ley Estatutaria 1581 de 2012. Esta ley se hizo para dictar disposiciones generales para la protección de datos personales, reglamentada parcialmente por los decretos nacionales 1377 de 2013 y 1081 de 2015. Esta ley es decretada por el Congreso de la República de Colombia, cuyo objeto es desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. ¿A qué tipo de datos personales se refiere la Ley 1581? Los principios y disposiciones de la ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento en territorio colombiano por entidades de naturaleza pública o privada, o cuando el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales, también llamada habeas data. Es de estricto cumplimiento que las empresas, entidades y organizaciones implementen debidamente la política de datos personales dentro de su establecimiento, con la finalidad de hacer cumplir lo decretado por la ley. La Superintendencia de Industria y Comercio es un ente de control y vigilancia que tiene la potestad de sancionar a las empresas que incumplan la Ley de Protección de Datos, con multas representadas en dinero y según la gravedad de hasta cerrar el establecimiento de comercio. Si notan cuál es la importancia de proteger toda la información de una organización. Entonces, en la parte documental, los sistemas de información son importantes controlarlos para que las empresas no incurran en el incumplimiento de esta ley. Esa ley estatutaria 1581 es muy importante en articularla
porque el sector de industria y comercio está muy enfocado en que no se filtre esa información y que si la empresa filtra información, entonces tiene las sanciones de ley eh, nombradas y pues pactadas dentro de esa ley 1585. Entonces, todo lo que estructura esta normatividad eh, está referido a todo lo que es los datos personales, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de datos personales son los que tenemos dentro de cada una de las organizaciones? Informaciones como la edad, como el nombre, el documento de identidad, números telefónicos de contacto, correos electrónicos, números de seguridad social, dirección de domicilio, entre otros. Ya si ustedes piensan que esta información es de vital importancia, tener un control sobre ellas o que todo el mundo tenga acceso a la información de nosotros. ¿Qué pensarían ustedes? Es de vital importancia un control, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ah, No es nada bueno que la información pues, de cada uno caiga en manos equivocadas y eso se puede prestar para muchas cosas indebidas. efectivamente, efectivamente. Y muchos de nosotros a veces pecamos por, digamos que no es por inocente, sino mm, por hacerle un favor a un amigo, en donde le brindamos información detallada sobre un proceso de la entidad acerca de una persona X o Y. Y pues eso está incurriendo en ese incumplimiento de esa ley 1581. Entonces es muy importante tener en cuenta que los datos de cada una de las empresas son de oportuna confidencialidad son importantes para quiénes, para la empresa y solamente para la persona encargada de esos datos o para la persona, digamos que doliente de esos datos, no para terceros. Entonces, todas las empresas en Colombia que manejan clientes y colaboradores deben de dar cumplimiento a la normatividad de protección de datos, que debe de garantizar ese derecho constitucional a todos los tratamientos de datos personales y que esas políticas establezcan organizaciones para esa protección, en donde se maneje pues la información por parte de colaboradores, de terceros que presten servicios a las empresas, contratistas, operadores y todo personal natural que tenga acceso a esa información. Es más, muchachos, es muy importante eh, tener en cuenta qué tipo de organización también es en la que estamos trabajando para proteger esos datos. No es lo mismo, pues, brindar una información a un familiar, digamos que de una empresa de financiera a una empresa de salud. Entonces, todo esto tiene que incurrir en esa protección de datos, la responsabilidad en ese manejo y qué es lo que necesariamente requiere una persona externa. ¿Cuál es el manejo que se le va a dar a esa información? ¿Cuándo se le debe de entregar información a un tercero? Siempre y cuando tenga autorización, digamos que notariada, justificada, bajo un poder, para que se le pueda brindar información relevante de un cliente, de un empleado o de un asesor. Todo esto tiene que incurrir en esa protección de datos a través de ese manejo. Entonces, esto lo que implica es garantizar que a través de esas categorías de datos se generen unos datos que son sensibles. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Quién me puede regalar la lectura de esos datos sensibles? Por favor. ¿Qué dicen esos datos sensibles? Datos sensibles.
Son aquellos que pueden llegar a afectar la intimidad del titular. El uso indebido de la información puede generar riesgos, incluso discriminación. La revelación de datos del titular como pertenencia a organizaciones, sindicatos, agremiaciones, orientación política, datos relativos a la salud y datos biométricos son datos de alta sensibilidad y se deben garantizar la protección de estos en pro de la garantía del bienestar de su propietario. Listo. Muchísimas gracias, Rafael. Entonces, mire que hay datos que son demasiado sensibles, que solamente le interesan, como vuelvo y se lo repito, a la empresa y al doliente o al cliente. Entonces, de allí es donde es importante tener ese proceso de inclusión en que los datos no son para cualquier persona. Los datos, inclusive a nivel empresarial, dentro de los clientes internos, también es importante controlarlos. ¿Para qué los necesitan? Pues, si es ese mismo grupo de trabajo, ¿qué información necesitan? ¿Cuándo la necesitan? Y si la necesitan, realice una solicitud escrita para poder entregar la información. Todo esto es curarnos en salud, muchachos, para no incurrir en sanciones legales cuando se presentan estas situaciones de, digamos que, ¿cómo es que la palabra es eh, cuando se dice, se filtra la información, filtrar información que no debe de ser filtrada? Entonces, aquí es donde nace la importancia de controlar, de saber qué hacer cuando nuestros propios grupos de trabajadores o los clientes internos que hacen parte de nuestros compañeros de trabajo necesitan ese tipo de información. Y nosotros estamos salvaguardando esa información. Entonces, los datos sensibles son bastante delicados en el manejo de tratarlos. También hay unos datos sensibles a que hay excepciones, ¿cierto? ¿Quién me puede, por favor, regalar la lectura? En el tratamiento de los datos sensibles se tienen algunas excepciones como son: el titular entrega autorización explícita en el tratamiento de los datos, cuando los datos son requeridos en procesos judiciales o para el reconocimiento. Los datos tengan una finalidad estadística, científica o histórica. Los datos son necesarios para salvaguardar el interés del titular y éste se encuentra incapacitado, sea física o jurídicamente. Para esto se requiere autorización del representante legal. Perfecto, muchísimas gracias, María. Entonces, si ven, muchachos, cuáles son esas excepciones, cada uno de esos procesos de tratamiento de datos requieren de esas excepciones. ¿Cuándo se les puede facilitar la información a un tercero? ¿Por qué se le debe de solicitar? ¿Por qué se le debe de autorizar? ¿Cuándo y cómo se le debe de autorizar? Entonces, mire que digamos que esos 4 puntos son fundamentales para conocer la importancia que tienen esas excepciones y la información hacia dónde va y hacia qué proceso va a ejecutarse. Todo eso en calidad de prestación de un servicio, de hacer un proceso judicial, de verificar un análisis histórico, de si la persona no tiene la capacidad de desplazarse a la empresa o no tiene la capacidad de comunicarse a través de redes tecnológicas. Todo esto son excepciones que a través de unas condiciones importantes documentadas se pueden facilitar la información. Ahora, muchachos, los derechos de niños y niñas y adolescentes.
¿Quién me puede, por favor, regalar la lectura? No sé si Lisset me puede colaborar, por favor. O Grecia. Buenas noches. Derechos de niñas y niños y adolescentes. El tratamiento de datos de este grupo poblacional está prohibido. Es de anotar que para el tratamiento de datos de las niñas, niños y adolescentes se debe contar con la autorización del representante legal y el cumplimiento de otros parámetros definidos por la ley, según la necesidad o requerimiento. Muchísimas gracias, Grecia. Entonces, mire que es importante tener en cuenta que los niños, el tratamiento de los datos es aún más importante, salvaguardar esa información. Por ejemplo, en el SENA tenemos una política de que si un aprendiz de grado 10º se va a matricular a cualquier programa técnico de la institución, es muy importante que se cuente con la autorización del padre a través de la firma del compromiso del aprendiz. Esa firma del compromiso del aprendiz la firma entre el estudiante y el acudiente, y que los datos personales de ese aprendiz que es menor de edad tiene que ser respetado, organizado y controlado a través de la institución. Esa información solamente llega a un área específica donde va a tratar esos datos de esos menores, y que si, dado el caso, el menor necesita salir del ambiente de formación, el chico debe de solicitar autorización del padre y que el padre venga y lo recoja para poder brindarle información importante al padre y brindarle la información al chico de una vez. Todo esto con respecto de prohibir el mal uso de la información a estos menores de edad. Entonces, es de suma importancia garantizar la información de todas las personas que se encuentran en el entorno de una organización. Ahora, los derechos de niños y niñas y adolescentes. Hay unas excepciones, siempre y cuando el tratamiento de esos datos cumpla con los siguientes requisitos. Cuando los datos respondan al interés del superior de los niños, niñas y adolescentes, en el ámbito de que sea de interés superior como obligatoriedad de todas las personas a garantizar la integridad y los derechos humanos universales, interdependientes y prevalentes de los niños y niñas y adolescentes. En este caso, si por ejemplo el área de bienestar, la empresa de bienestar familiar requiere datos de un aprendiz de nuestra institución, es importante que también ellos presenten una solicitud con anticipación para poder brindarles esa información cuando se aseguren los derechos fundamentales de los niños. Entonces, todo esto tiene que ver con las excepciones que se deben de establecer en esas políticas organizacionales. Todo esto lo que implica es en un mejoramiento en cada uno de los procesos. Ahora bien, la autorización especial de esos datos personales sensibles se refiere siempre y cuando a que haya una implementación y un uso en diferentes medios disponibles. Por eso cuando se hace a través de sistemas de información es muy importante que la empresa tenga sistemas de ciberseguridad, donde haya una protección de datos y que esa protección de datos tenga una información importante en cuanto a los sistemas de conservación de toda la información
y en el manejo de que los datos no se puedan filtrar. ¿Qué faculta esta normatividad? Esa ley 1581 de 2012 es, digamos que muy aplicada en ese tratamiento de esos datos sensibles. Cuando se filtra información y se denuncia esa filtración de esa información, recae la Superintendencia de Industria y Comercio en esa empresa de forma muy puntual del por qué, cómo, cuándo y el qué tuvo, por qué se filtró esa información, y demuestre a través de pruebas fidedignas, de pruebas que usted pueda sustentar de forma acorde la filtración de esa información. Entonces, todo esto, muchachos, tiene que ver con esos estándares de calidad de esa gestión de los requerimientos. Prácticamente, digamos que incluidos en algunas razones que vamos a ver en algunas funciones de leyes que protegen estos datos, como es la finalidad, cuál es el propósito y la finalidad de esas políticas de protección de datos. Bueno, que esa finalidad lo que hace es que estandariza esos procesos de recolección y tratamiento de datos personales según esas normatividades y cómo a través de un esquema organizado salvaguardan esa información privada de información sensible de acuerdo a los titulares, de acuerdo a esos clientes que son fieles, que son potenciales, que son fidedignos a la hora de comprar, de establecer un vínculo empresarial con nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa finalidad? ¿Cuáles son los derechos que tienen que ver con, digamos que, con la obtención de esos datos? ¿Qué tipo de información requiere el titular de dicho proceso? Ha mencionado pues en ese artículo 15 de la Constitución de Política de 1991, cómo se le garantiza el cumplimiento y entrega de esos datos. Todo esto tiene que ver con esa parte de los derechos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Que el propietario debe de dar una información que sea que se pueda conocer, que se pueda actualizar, que se pueda rectificar y que se pueda modificar. Lo que hace las políticas del SENA, sea en entidades públicas, entidades privadas. Lo que hace Sofía. Sofía Plus, cada vez que ustedes hacen una actualización de datos, digamos que cambiaron de domicilio. Entonces, en Sofía Plus, ustedes tienen la necesidad de ir a modificar ese cambio de domicilio, que si cambiaron de número telefónico, también hacen el mismo proceso de verificar todo, que todos los datos sean actualizados, que se puedan rectificar y que se puedan modificar. En algunos casos, en la parte de Sofía, no se puede modificar lo que es la parte del nombre y lo que es el documento de identidad, porque digamos que esa protección de ese dato solamente tiene acceso a administración educativa. ¿Qué hace? Que como para que esa información digamos que no incurra modificaciones inadecuadas, lo que hace es que gestión educativa se cura en salud, lo amarra y solamente ellos pueden hacer el proceso. Un ejemplo, que yo soy menor de edad y ya ya soy mayor de edad y me inscribí con tarjeta de identidad y ya tengo cédula. Entonces, automáticamente se envía un correo a gestión educativa con el documento de identidad que se modificó y ellos allá le modifican esa información. No es que lo pueda hacer desde mi propio rol. Entonces, toda esa información es una herramienta que hace que ese propietario tenga confidencialidad en el proceso de salvaguardar esos datos, todas esas condiciones. Y la autorización, muchachos, son casos especiales. Siempre requieren de una información de los titulares. Eso está mencionado en la ley 1581 del 2012. ¿Cuáles son los procesos de otorgar autorización para el tratamiento de esos datos sensibles? ¿Quiénes tienen derecho al acceso a esos datos y
qué es lo que deben de presentar frente a cualquier situación que se pueda establecer como y de importancia para las empresas. Todo eso está descrito en la necesidad de cumplir con esos requerimientos de importancia en cada una de esos datos importantes. Entonces, esas son las razones y las funciones de leyes de protección de datos. Ahora, muchachos, los voy a cerrar con este videito para terminar acá, porque pues tengo también ahorita otro encuentro virtual y pues como tenemos todavía tiempito con esta temática y hablar de este tema, les voy a dejar con este videito y con esto finalizamos la sección de hoy por hoy. La legislación en protección de datos personales en Colombia cuenta con un sistema híbrido, es decir, en Colombia existe dos legislaciones en materia de protección de datos personales. Una ley sectorial, como es la ley 1266 del 2008, que regula el habeas data financiero, y por otro lado, la ley 1581 del 2012, que regula el habeas data en general. La protección de datos personales en Colombia, a partir de estas dos legislaciones, ha ido evolucionando a través de sus decretos reglamentarios. En la mayor parte, digamos, de países europeos, por ejemplo, se encuentra un régimen homogéneo, es decir, un estándar de legislación en protección de datos personales que aplica a cualquier tipo de dato personal. Entre tanto, países como Estados Unidos encontramos una legislación sectorial que encontramos reglamentado de acuerdo al sector educativo, sector salud, por ejemplo, sector financiero. En el caso colombiano tenemos un sistema híbrido, como les decía, es decir, tenemos ambos sistemas. A partir de eso, esas dos legislaciones que por supuesto vienen a desarrollar lo que es el artículo 15 y 20 de la Constitución Política, es decir, el derecho al buen nombre, el derecho a la habeas data, el derecho a la intimidad, y por otro lado el derecho a la información, obviamente en el contexto del manejo de la información personal, y se desarrollan a través de estas dos legislaciones. A su vez, encontramos la sentencia de constitucionalidad 748 del 2012 de la ley 1581 del 2012 y el decreto único reglamentario. Asimismo, encontramos las circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio que se encuentran consolidadas en la circular única título 5 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por último, encontramos la guía de responsabilidad demostrada. Vamos a mirar cada uno de esos instrumentos jurídicos. Primero, la ley 1266 del 2008 desarrolla el derecho constitucional a la habeas data, es decir, el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar, rectificar la información que hayan recogido de ellas, pero aquí será en bases de datos, ¿bien?, y archivos de entidades financieras, crediticias, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. En este caso, se regula el habeas data financiero, es decir, ese dato financiero relativo al comportamiento crediticio, relativo al comportamiento o a la información financiera del titular del dato, y establece unas reglas específicas en la circulación de esta información. En este caso, esta ley sí tiene una serie de excepciones para la circulación de la información, porque es una información que requiere circularse entre agentes del sistema, obviamente respetando este derecho al habeas data y por supuesto también respetando la autorización para el tratamiento de datos. Entonces, en este sentido, cuando nuestra organización o maneje, haga, por ejemplo, solicite o haga reportes a centrales de riesgo o haga consultas a centrales de riesgo, por ejemplo, pues tendrá que cumplir con los requerimientos establecidos en esta ley, por lo menos en el tema de las autorizaciones. Tratándose de una entidad financiera crediticia, tendrá que cumplir a cabalidad con esta ley, o una empresa de gestión de cobranzas, por ejemplo. Esta ley también es muy importante para las personas que están reportadas en las centrales de riesgo, porque establece mecanismos especiales para que esa persona pueda solicitar la actualización, la rectificación, la supresión de su información del reporte negativo, porque le va a afectar, por supuesto,
le va a afectar su reputación comercial y esto le va a afectar también para poder desarrollar futuros negocios. Por otro lado, está la Ley 1581 del 2012. La Ley 1581 del 2012 también desarrolla el derecho constitucional de habeas data, bien, pero en este sentido, en cualquier base de datos, bien, de cualquier organización, en cualquier entidad pública y privada. Bien, esta Ley 1581, pues, la vamos a desarrollar en otros módulos, pero esta Ley 1581 es fundamental porque aplica a todas organizaciones, a todas las organizaciones, sin excepción alguna, tanto para entidades públicas como para entidades privadas. Aquí la excepción viene dada, es más bien por las bases de datos. Van a haber bases de datos que no le van a aplicar a esta ley. Por ejemplo, aquellas de inteligencia y contrainteligencia. Por ejemplo, aquellas que tengan un fin periodístico. Pero no implica que esa entidad que gestione esa base de datos no le aplique la ley. Entonces son cosas completamente diferentes que pues, debemos de tener dicha claridad. Por otro lado, encontramos el capítulo 25 del Decreto Único Reglamentario 1074 del 2015. Este capítulo 25 recoge los decretos reglamentarios de la Ley 1581 del 2012 y también de las legislaciones de la Ley 1266. En este capítulo, ¿qué vamos a encontrar? Un desarrollo, pues lo que encontramos en el decreto 377 del 2013, que quedó incorporado en este capítulo, todo lo relacionado a la gestión de autorizaciones para el tratamiento de datos, cuando se entiende una autorización expresa, cuando se entiende una autorización por conducta inequívoca, qué debe contener una política de tratamiento de información, ese paso a paso o esos puntos que debe hacer parte. También establece el ejercicio de los derechos del titular del dato, por ejemplo, cómo ejercer la consulta, el reclamo, por ejemplo. También establece los requerimientos para la transferencia y las transmisiones de datos personales internacionales, es decir, cuando esa información está o transita, más que transita, se transfiere o se transmite a terceros países. Y por último, establece las reglas del Registro Nacional de Base de Datos, es decir, ese reporte o esa actualización periódica que tienen que hacer las organizaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio para validar que esté cumpliendo o que tenga una buena gestión de sus bases de datos. Por otro lado, no menos importante, está la sentencia de constitucionalidad 748 del 2011, perdón. En esta sentencia, ¿por qué la resaltamos? Pese a que, bueno, no podemos decir la sentencia propiamente no es legislación, pero son instrumentos jurídicos supremamente importantes porque esta sentencia le da la constitucionalidad, la legalidad a la ley 1581 del 2012, en tratándose de un derecho fundamental, por supuesto se tramita como una ley estatutaria, pero más allá de eso es porque esta sentencia dicta la interpretación que se le debe hacer a algunos artículos de la ley 1581, ¿bien? Y en ese sentido, la Corte Constitucional hace precisiones de la forma en que nosotros debemos interpretar algunos artículos de la misma. Por eso es tan importante que tengamos siempre a la mano esta pieza jurisprudencial. Por otro lado, encontramos las circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio ha emitido diferentes circulares desde que salió la ley, en especial en los últimos 5 o 6 años, tendientes a generar precisiones sobre el Registro Nacional de Base de Datos, pero también sobre las reglas para la transmisión y las transferencias de datos personales. En ese sentido, lo que les recomiendo es que, en este caso, esas circulares están incorporadas en la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en especial el título 5, y allí vamos a poder encontrar todas esas reglas, todas esas especificaciones que establece la superintendencia, en especial, por ejemplo, algo muy importante, a qué países Colombia tiene o autoriza que le podamos entregar información personal, podamos transferir o transmitir esa información personal. ¿Por qué? Porque no todos los países podemos hacer transferencia internacional de datos, toda vez que no todos los países son un puerto seguro o son países que no tienen estándares o no tienen
una legislación adecuada que proteja los datos personales. Entonces, por ese aspecto es fundamental tener en cuenta esas circulares emitidas por la superintendencia. Y por último, encontramos la guía de responsabilidad demostrada. La guía de responsabilidad demostrada, si bien no es una legislación, la superintendencia sí ha dicho que espera que las organizaciones cumplan con esta guía, es decir, esperan que puedan cumplir con el principio de accountability o demostrar que hemos adoptado medidas efectivas para, no solamente para lo que estamos declarando, más bien que en efecto sí estemos cumpliendo con esa ley, con todo lo que me establece el régimen de protección de datos personales, es decir, que esos controles sean efectivos, pero por supuesto efectivos, eficientes y que los podamos también medir en el tiempo, es uno de esos ejemplos, ¿bien? Y esa guía de responsabilidad demostrada es fundamental. De hecho, algunas sanciones de la superintendencia ha dejado clara la necesidad de que la organización cumpla con el principio de responsabilidad demostrada. Bien, y ese principio de responsabilidad demostrada está en el decreto único reglamentario y se encuentra desarrollada en esta guía. Entonces, a partir de lo anterior, pues se sugiere o se recomienda el cumplimiento de esa guía. En ese sentido, digamos, en términos generales, constituye la legislación en materia de protección de datos personales. Bueno, listo, chicos. Entonces, eso era con respecto a la legislación de datos personales. Es de suma importancia tener el control de toda esta información, que es de carácter importante para controlar cada uno de los aspectos que van a ser de suma importancia en todo lo relacionado con nuestro trabajo o con nuestro quehacer como asesores en el proceso de atención al cliente. Entonces, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, esto lo vemos la próxima clase. No, señor. Ok. Listo, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, les agradezco por la atención que me pudieron brindar el día de hoy. Los dejo hasta este espacio porque ahorita tengo sección sincrónica nuevamente con técnico de proyectos agropecuarios y me acuerdan por favor de compartirles el cronograma de la programación de este mes, porfa. ¿Listo? Listo, muchachos. Bendiciones, feliz noche. Muchas gracias, instructor. Feliz noche. Con mucho gusto, que esté muy bien. Muchas gracias, instructor. Feliz noche. Con mucho gusto. Con gusto, Ley.